Si estás buscando una novela que despierte tu imaginación y te sumerja en un mundo inquietante a la vez que fascinante, El hombre en el castillo, de Philip K. Dick, se convertirá en una experiencia literaria muy enriquecedora. Publicada originalmente en 1962 y galardonada con el prestigioso Premio Hugo, esta obra maestra de la ciencia ficción y la historia alternativa te ofrece una propuesta que desafía toda noción de lo que entendemos por realidad, al plantear un escenario en el que los aliados no ganaron la Segunda Guerra Mundial. Imagínate una versión de Estados Unidos dividida entre potencias que, a pesar de compartir el interés por el control y la hegemonía, exhiben profundas contradicciones morales, culturales y políticas. Aun cuando puede parecerte una idea descabellada, Philip K. Dick te conducirá a través de un universo en el que cada decisión personal de sus personajes revela de manera gradual las inquietantes consecuencias de un resultado bélico invertido. La trama se desarrolla en un ambiente asfixiante, marcado por la tensión permanente entre las dos grandes potencias vencedoras de la contienda mundial, el Imperio japonés y la Alemania nazi. En esta división geopolítica, Estados Unidos ha quedado fragmentado en un territorio dominado por el Reich y otro en la costa oeste administrado por los japoneses. Se agrega, además, una zona neutral que todavía conserva ciertos rasgos de independencia, aunque amenazada por la presión de los regímenes totalitarios. En ese escenario opresivo, la vida cotidiana se ve impregnada de inseguridad, secretos y alianzas frágiles. La maestría de Philip K. Dick radica en la capacidad de mostrar los matices de la ocupación y la forma en que la existencia de cada individuo se halla condicionada por las miradas vigilantes y las normas restrictivas que se imponen en cada región. Aún así, El hombre en el castillo no se limita a plantear un escenario meramente político, sino que incide en la cuestión metafísica del destino y de la verdad. En sus páginas, te encontrarás con reflexiones en torno a la naturaleza de la realidad, la relevancia de los símbolos culturales y la fragilidad de las apariencias que definen la identidad colectiva. Desde luego, la novela se alimenta de personajes diversos que encarnan el drama, la resistencia y la resignación propias de un mundo transformado por la victoria del eje. Juliana Frink destaca por ser una mujer con una curiosidad inherente que, a lo largo de la trama, decide emprender un camino de autodescubrimiento al mismo tiempo que intenta comprender el papel de un misterioso libro dentro de esa realidad alterada. Frank Frink, cuyo verdadero apellido es Fink, se ve obligado a esconder su herencia judía, mientras hace malabares con la necesidad de ganarse la vida en un entorno racista e implacable. Otro personaje esencial es Nobusuke Tagomi, un funcionario japonés de alto rango que, en medio de la tensión diplomática y las intrigas propias de su cargo, experimenta un conflicto interno relacionado con la moral, la autoridad y la búsqueda de un sentido trascendente. La capacidad del autor para dotar a cada figura de un trasfondo complejo les permite vincularse con la espiritualidad, la desesperación y, en última instancia, la esperanza, elementos que vertebran el hilo conductor de la novela. Una de las piezas fundamentales de la historia es un libro dentro del libro. Se trata de una obra ficticia denominada La langosta se ha posado, la cual describe un universo alternativo en el que los aliados resultaron victoriosos tras la Segunda Guerra Mundial. Esta novela ficticia, a la que los personajes tienen acceso y que estudian con interés, genera un efecto espejo que refuerza la crítica social y el discurso filosófico de El hombre en el castillo. El recurso literario de presentar una realidad paralela dentro de otra realidad ya de por sí divergente es un sello distintivo de la narrativa de Philip K. Dick, cuya genialidad descansa en el cuestionamiento constante sobre lo que se considera real y las consecuencias de la manipulación de la historia. La temática de la ocupación extranjera, la opresión totalitaria y el papel de las creencias y costumbres en la definición de la identidad colectiva impregna cada página de la novela. Philip K. Dick emplea este escenario contrafactual para indagar en la moralidad de los individuos,
la corrupción interna de los sistemas de poder y la ambigüedad que se cierne sobre la realidad cuando las fronteras entre lo permitido y lo prohibido se tornan difusas. La mirada del autor apunta, además, a revelar cuán frágil puede ser el destino de una nación y lo fácil que resulta pervertir la verdad histórica cuando las fuerzas dominantes ostentan la facultad de reescribir los hechos. Este matiz cobra especial relevancia si consideramos el contexto de la Guerra Fría, en el que la novela salió a la luz. Un periodo de tensiones políticas y armamentísticas que favoreció la propagación del temor por los totalitarismos y la manipulación ideológica. Esa atmósfera histórica, marcada por la confrontación de potencias, se traslada de forma sutil a la ficción del autor, quien consigue conducir al lector a cuestionar la naturaleza misma de la realidad y los mecanismos que la conforman. El hombre en el castillo se distingue, asimismo, por la importancia que el autor concede a la dimensión filosófica y espiritual de sus personajes. Con la irrupción del I Ching, o libro de las mutaciones, uno de los textos más antiguos de la cultura china, Philip K. Dick introduce un elemento oracular que guía las decisiones y los pensamientos de varios protagonistas. Este recurso añade una capa simbólica que refuerza la idea de que la realidad puede ser interpretada desde diferentes perspectivas, y que lo fortuito y lo predestinado conviven de manera enigmática. Para un lector que gusta de jugar con la imaginación y disfrutar de historias que desdibujan la frontera entre lo posible y lo imposible, este detalle confiere un aliciente adicional. La influencia del I Ching en los personajes y en el devenir de los sucesos constituye un componente singular que subraya la visión caleidoscópica de la realidad que el autor persigue. En ese sentido, la novela te invita a reflexionar acerca de cómo pequeñas variaciones en las decisiones cotidianas pueden desatar cambios significativos, no solo en la trama, sino en la forma en que se entiende el mundo. A lo largo de la lectura notarás que existe un delicado equilibrio entre la tensión política y las historias personales, equilibrio que mantiene en vilo al lector y lo estimula a preguntarse qué hay más allá del presente planteado en las páginas. El uso de un ritmo narrativo cambiante, que alterna momentos de calma reflexiva con situaciones cargadas de peligro latente, contribuye a que el suspense se intensifique. Sin embargo, la novela no se convierte en un simple relato de intriga, pues Philip K. Dick se interesa más por explorar las dudas internas de sus personajes y la forma en que estos asumen los dilemas morales impuestos por un sistema que está diseñado para oprimir cualquier señal de disidencia. Por ello, en lugar de precipitarse en escenas de acción desmesurada, el autor se centra en la sutileza de los gestos, las alusiones simbólicas y la forma en que la psique de cada individuo va reaccionando a la presión constante de la opresión. Desde el punto de vista literario, El hombre en el castillo constituye un hito que ha influido de manera notable en la evolución de la ciencia ficción y la historia alternativa. Su publicación a comienzos de los años 60 aportó un nuevo enfoque, distanciado de los clichés espaciales y futuristas, para situar la narrativa de anticipación en un contexto histórico reciente, pero drásticamente transformado. Con ello, Philip K. Dick demostró que la especulación no necesita siempre apoyarse en la tecnología del mañana, sino que puede anclar sus hipótesis en hechos pasados y reimaginar un presente que, de haber tomado otros rumbos, sería irreconocible. Además, el prestigio que le otorgó el premio Hugo reafirmó la legitimidad del género como espacio de reflexión filosófica y política, impulsando a otros escritores a explorar posibilidades que van más allá de la simple proyección de avances científicos. La importancia de esta novela en la literatura radica en su capacidad de trascender los límites de lo que se entendía en la época por ciencia ficción, abriendo puertas a interpretaciones más complejas. Es, por lo tanto, un puente que conecta la cultura pop y la reflexión académica, uniendo a lectores que buscan entretenimiento con aquellos que desean cuestionar la forma en que interpretan la realidad. Su influencia ha sido visible en producciones posteriores del mundo audiovisual y literario, inspirando a autores y guionistas que comparten la misma preocupación por el carácter maleable del pasado y la potencia infinita de las visiones alternativas. Sin duda,
esta novela representa un legado que continúa vigente, pues la intriga que genera la idea de un presente transformado por el curso de la historia persiste en la imaginación colectiva. En cuanto a la atmósfera que se respira en la obra, la división de Norteamérica entre Japón y Alemania, dos culturas que poseen visiones del mundo divergentes, introduce una dualidad interesante. Los gestos de cortesía japonesa colisionan con la opresión racial y la violencia extrema asociada al régimen nazi, generando un contraste que incomoda al lector y pone de relieve la fragilidad de la paz. En cada página se percibe un sentido de peligro latente, pues las maniobras políticas y los posibles golpes de Estado crean un entorno de recelo y vigilancia constante. Philip K. Dick acierta al retratar los matices de la relación entre invasores y población sometida, mostrando cómo el temor y la desconfianza penetran en los estratos más cotidianos de la vida. La interacción social, las prácticas culturales y la forma de expresarse. A su vez, la presencia de una realidad literaria paralela, simbolizada en esa novela ficticia que narra una victoria aliada, inyecta un hálito de esperanza y curiosidad, ya que la posibilidad de un mundo distinto no solo es un objeto de especulación, sino un acicate para la reflexión moral. El hombre en el castillo combina, entonces, la mirada rigurosa hacia un pasado hipotético con la exploración interior de los protagonistas y su conexión con elementos filosóficos. Al hacerlo, se sitúa en un cruce entre la literatura de ciencia ficción y el realismo descarnado. Puesto, aunque los hechos se asienten en una premisa divergente, las implicaciones políticas y sociales son verosímiles. De este modo, se demuestra que la fuerza de la literatura especulativa radica en ofrecer una visión distorsionada del presente, para profundizar en los temores y deseos que subyacen en nuestra forma de entender el mundo. Por otra parte, el estilo narrativo de Philip K. Dick emplea transiciones y saltos de punto de vista, con una fluidez que te sorprenderá, pues permite que el lector vaya componiendo el cuadro de este universo, sin que la lectura resulte confusa o fragmentada. En vez de explicaciones expositivas, el autor deja que los detalles afloren en situaciones cotidianas, sumergiéndote en la lógica propia del relato y estimulándote a descubrir sus enigmas sin necesidad de desvelar ningún secreto de manera prematura. No olvides suscribirte a nuestro canal y compartir esta recomendación. Juntos, formamos una comunidad de lectores unidos por la magia de la lectura y la aventura de descubrir nuevas historias. Gracias.